Hola, hola. Estoy solo todavía, parece. Espero que en este día prácticamente invernal, aquí como los locos haciendo un monólogo. Hola, ahí empezó a unirse la gente. Oh, está Pedro ya. Bueno, a ver, vamos de inmediato a decirle transmitir con Pedro. Y ya se nos va a empezar a sumar. Esperando a Pedro, dice. Ahí viene. Hola, ¡Oh! ¿cómo está, maestro? ¿Cómo Hola, estáis? muy bien, gracias. ¿Se ve bien? ¿La Sí, luz? se ve perfecto, maestro. Usted sabe que la cámara le hace ojitos a usted. Los micrófonos lo escuchan atentamente y las cámaras se giran para poder verlo mejor. Maestro, quiero darle de partida las infinitas gracias de su ocupadísimo tiempo para poder brindar esta conversación con nosotros. Te decía que muchas gracias por tu valioso tiempo. Tienes muchas cosas Muchas que hacer, gracias. así que Gracias a bueno. ti. Bueno, hoy día se nos va a unir muchas personas y simplemente decirles a todos que desde ya están abiertos nuestro chat para hacer todo tipo de preguntas, aprovechando que tenemos hoy día el tremendo honor de hablar con una persona, bueno, es un sabio, es un hombre lindo, es un hombre que tiene mucha experiencia en la vida y como muy pocos, él se dedica a compartir, a enseñar aquellas cosas que él ha aprendido con el resto y con los demás. Hoy día queremos hablar con respecto a sanando el sistema familiar. Hoy por hoy, que estamos en una condición tan particular en donde algunos que evitan la familia están obligados a estar con ellas. Ya no hay trabajo, no hay excusa, simplemente estamos encerrados en cuatro paredes y llegó el momento de comenzar a hacer no solo las paces, sino que a reconfeccionar aquello que nos fue entregado. Nuestra necesidad, nuestro regalo, hoy día tenemos que comenzar a repararlo. Querido Pedrito, hay algo que no se me puede olvidar. ¿Qué? Pedro Engel y yo estamos en un canal privado que me vieron, que es obviamente de Entel. Entonces, si es que tú te metes a cualquiera de nosotros, a elkiosco.cl/ Pedro-Engel o /Salfate, está participando de material exclusivo que toda la semana tenemos para usted, así que no podía dejar de faltar ese recado, que es tener material en exclusiva de Pedrito y mío siempre que tú te inscribas en nuestros canales. Ahora sí, querido amigo, dentro de las infinitas técnicas que usted maneja, dentro de todas las herramientas terapéuticas que usted ofrece, ¿cuál ha sido la mejor combinación con respecto a la sanación de este sistema familiar que hoy día está tan en crisis? Bueno, primero saludar a las personas. Segundo, yo recibí este sistema de sanación de mi maestra, la doctora Elena Hoffman, o Mm, Lorna Hoffman, grande. hace ya más o menos unos 40 años. Y Mm, empezamos juntos esta investigación sobre la sanación familiar y sobre eh, lo que significa la familia para una persona, porque uno nace en una determinada familia, en un determinado país, con un idioma, claro. en un medio socioeconómico y todo eso marca los primeros años de tu vida. Mm, Y y esa infancia generalmente no es la mejor, a pesar que uno piensa en la infancia y piensa como en la edad dorada, pero en este sistema en que nosotros vivimos, en esta sociedad que es muy abusiva, los niños, las niñas, los infantes, son los más expuestos y más vulnerables. Por lo tanto, yo siempre digo de que todos hemos sido abusados en la infancia de alguna manera, no mm, necesariamente un abuso sexual, sino que abusos de mm, poder en el colegio, los profesores, los mm, sacerdotes, las monjas, las personas de autoridad religiosa de cualquier religión, los tíos, el vecino, etcétera. Siempre hay alguien que rompió ese candor y esa inocencia de distintas maneras. Puede ser mm. dándote una noticia que tú no tenías que enterarte, también puede ser un abuso sexual, también puede ser golpeándote Es eh, cierto. o corriéndote un velo que uno no estaba preparado todavía para correrlo. Entonces, esos niños heridos, esas niñas heridas quedan en el alma
y los conflictos infantiles después se van llevando cuando uno es adulto y si no se reparan, eso se lleva después a todas las relaciones, en las amistades, con los padres, con los jefes, con las parejas, con los hijos, y uno va repitiendo ese mismo lugar. Por eso es tan importante sanar la historia familiar, porque como uno se relaciona con sus padres y con sus hermanos y con su familia, así se va a relacionar después también con todo el resto de las personas. Perfecto. Y una cosa, Andrés, muy bonita que me he dado cuenta, bueno, bonita entre comillas, que me he dado cuenta últimamente, Mm, que los tres principios de la Revolución Francesa, ¿no es ujú. cierto? Igualdad. Bueno, no vamos a decir que en el mundo hay igualdad, pero por lo menos se ha dado la pelea. Después, libertad, tampoco vamos a decir que hay libertad, pero también se ha dado una pelea por la libertad. Pero lo Mm. que no se ha dado nunca la pelea es por la fraternidad. Y eso es lo que hoy Ajá. día estamos viendo en el estallido social y en las calles, en las redes, porque no sabemos vivir como hermanos. La fraternidad es una cosa que todavía no le hemos hincado el diente y las personas se creen mejores que otros, cosa de meterse a las redes sociales, entonces todos son quejas, burlas, bullying, unos a otros y no nos respetamos, no sabemos conversar, no sabemos escucharnos y eso se Mm, aprende en la hermandad, en la fraternidad. Y creo mm, que ese es el capítulo que hoy día estamos aprendiendo en la humanidad cómo respetarse entre hermanos. Yo siempre en mis talleres le pregunto a la gente, ¿qué es un hermano para ti? Y resulta que, pucha, la gente está súper enojada con sus hermanos porque mm, heredaron poco, porque uno se quedó con la plata, porque el otro quiso más a sus padres, o los claro. padres lo quisieron más. Entonces, esas diferencias después se llevan a la sociedad. Y eso es lo que pasa en esta sociedad que es muy desarmada, porque no sabemos vivir la hermandad. No nos importa lo que le pasa al otro, la otredad no está al día, entonces no sabemos vivir como hermanos. Y eso se aprende en la familia. En la familia se Perfecto. aprende, cuando uno tiene hermanos, se aprende a compartir el espacio. Mm. Cuando uno quiere lograr y cruzar ese puente, lograr entender de que hay un símbolo de unión, que digamos hay sangre similar a la mía corriendo en otra persona frente a mí y que están ciertas comunicaciones cortadas. Las personas que están manejando esta información, personas que nos están escuchando, cabe suponer que es de aquellos quien tiene que nacer la iniciativa de empezar el proceso de reparación, vale decir, me tengo que sanar yo antes primero, antes que los demás, así como dicen en los aviones, que si hay despresurización en la cabina, primero póngase usted la mascarilla y después ayuda a los demás, así que parta por uno, pues si no después va a ser un cacho para el resto. Parto por mí y luego con los demás, o todo va sucediendo al mismo tiempo, de cierta forma. No tienes toda la razón. Eh, Yo siempre le digo a la gente, ¿cómo quiere usted que no haya guerra en el mundo si hace 20 años que no le habla a su hermano? ¿Cómo le vas a pedir al mundo que haga algo que tú no has hecho? Mm, claro. ¿Cómo vas a pedirle a la sociedad que sea una sociedad justa, equitativa, digna, si tú tampoco eres justo y equitativo ni tienes dignidad con tus hermanos? O sea, no les hablas por distintos motivos. Mm, Entonces, eso es muy importante lo que tú estás diciendo, que primero uno tiene que hacer la sanación en sí mismo y después pedírsela al mundo. Yo creo que mi maestra me enseñó de que la ancestrología, si uno sana a su familia, ya por lo menos es una célula que en el mundo está sanando. mm. Entonces, dos familias son dos células y así la sociedad se sana. Pero uno no puede pretender que haya una sociedad sana si en tu familia hay dolores y heridas que no se han sanado. Claro, así como existe hoy la pandemia, existe el buen contagio.
el de las buenas intenciones, el del Sí, querer reparar las cosas y comienza a repartirse con los demás. Mira, ¿para qué te digo? Preguntas por montón. Vamos a ver algunas de ellas, voy a tratar de contestarlas todas. Aura nos dice, ¿cómo soltamos las memorias del dolor? Uy, y qué importante. ¿Cuántas veces decimos, quiero hacer esto? Necesita hacerse, reparar estos puentes rotos entre la familia, pero me cuesta tanto olvidar, tengo tanta rabia, tengo tanto dolor. ¿Cómo soltamos esas memorias? bueno, primero que nada, dándonos cuenta de que nosotros ya no somos niños. Entonces, Muy bien. si yo fui abusado de niño y hoy día tengo 70 años, ya pasó suficiente tiempo para que yo me pueda sanar. Entonces también me tengo que poner en los zapatos de nosotros, de mis padres, por ejemplo, uno permanece mucho tiempo enojado con sus padres y Mm, eso se nota. Yo siempre digo, cuando subo en un ascensor, yo saludo buenas tardes, y la gente cuando te mira así con cara así, ceño fruncido, no saluda, yo lo tomo una manito, le toco el hombro y le digo, señora, ¿hace cuánto tiempo que no ve a su mamá? Y pegan el salto. Y ajá. me dice, ¿por qué me dice eso? No, porque una persona que tiene a su mamá en el corazón saluda, está calmado, Mm, tiene una actitud amorosa con el mundo. Entonces, mm, cuando uno está enojado con la madre, por ejemplo, está enojado con la vida. Y la vida no te puede dar las bendiciones que tú quieres o las que te tiene de regalo si tú bloqueas a tu madre. Lo mismo con el papá, ¿no es cierto?, que da la estructura, o también con un abuso, porque cuando uno tiene memorias de dolor que no quiere sanar, está manteniendo esa memoria también de alguna manera para ser víctima. Y las mm. víctimas nunca se quieren sanar, porque las víctimas siempre van a buscar otro victimario. Ajá. Entonces, si yo tengo ese dolor, voy a estar buscando qué cosa me dijo tal persona Toma. para sentirme herido. Y voy a volver a repetir eso. Entonces, en la medida que uno va sanando, uno va dejando de ser víctima y la víctima también después se transforma en victimario, porque la Mm, víctima quiere venganza, quiere que al otro le pasen cosas, quiere que sufra. Entonces al final la víctima y el victimario terminan siendo igual. Siempre es mejor amar, aceptar y crecer, darme cuenta que ya soy adulto, que dejar ir esa situación que me dolía, que me hacía pedazo, que me hería y que tengo ese recuerdo como que otra persona me dañó. Pero mm, ese poder se lo da uno a las otras personas, de adultos. De niño no, porque de niño uno es vulnerable. Pero ya si uno tiene sus años y han pasado años de que alguien te dañó, uno tiene la obligación también de sanar, dejar mm. ir a la otra persona y salirte del lugar de la víctima, porque ese lugar es Muy muy importante. peligroso. Toda la razón, querido amigo. Debo decirte que, bueno, como de costumbre a mí me alegra mucho y es tremendamente, ¿cómo decirlo?, reparador escucharte, porque lo que tú Ya, dices, otras personas lo pueden leer aquí, allá, pero cuando yo le agrego el tono de tus palabras, la música del sonido que sale de ti, viene acompañado con muchas cosas más, digamos, viene con sabores, viene con experiencia, entonces llega como... Yo también quiero aprovechar y decirte que yo te admiro hace muchos años, No. desde que hacías esas cositas de la película, las críticas, Sí. desde ahí que te sigo y siempre te he admirado mucho en todos los momentos. Muchas gracias, amigo. De verdad. Y me encanta todo lo de las conspiraciones y todo eso. Y tengo una hija que es, pero Salfate número 2, o sea, se lee, te sigue y escucha todas las conspiraciones del mundo, así mm, que también tiene un gran lugar en mi corazón. muchas gracias, amigo mío. Igualmente, de verdad agradecido. Ay, siguen llegando preguntas. Nos dice aquí Luz Lariega. Mira qué interesante, porque es como la pregunta que debiera seguir después de lo que tú nos acabas de explicar. Dice que lata, dice ella, que uno repite ciertas cosas sin querer. La vida te lo muestra con tus hijos.
¿cuál es el rol de los hijos o de los descendientes? Porque mira, tú me explicabas de que tengo que partir por mí. O sea, si ya me di cuenta, no me puedo ser más loco, tengo que empezar a dejar de ser víctima antes que me transforme en victimario, o por último, si ya soy victimario, retroceder sobre mis pasos y decir, soy victimario porque alguna vez fue víctima y eso ya no puede seguir haciendo así. ¿Qué rol cumplen los hijos, tus descendientes ahí? ¿Vienen a qué? A entregarte un telegrama urgente de mira lo que está pasando con tus hijos, mira lo que tú todavía no has hecho contigo, por ejemplo. Mira, esto es algo muy interesante que estás preguntando, porque hay un psicoanalista húngaro, Ivo Vojo-Meninagi, que escribió un libro que se llama Lealtades Invisibles. Es el Mm, primer libro que yo leí sobre sanación sistémica. Y ujú, ahí él dice que muchas veces nosotros somos leales al sistema familiar incluso sin saberlo. Y muchas veces somos, por ejemplo, nos separamos porque mi abuelo se separó, porque mi papá se separó. Entonces yo finalmente tengo, mi árbol genealógico tiene como reloj biológico que cuando ya mm, llega esa edad empiezo a crear conflicto. Por ejemplo, si mi abuelo no estuvo, mi papá también no se fue, a mí me va a mm, costar mucho quedarme con mis hijos, porque son claro. lealtades invisibles, como dice el refrán, la sangre tira. Pero bueno, cuando uno hace consciente todo eso, uno se sana, uno le entrega a los hijos un trabajo ya más sano. Pero lo que uno no alcanza a sanar, por ejemplo, si yo no me sané con mis padres, si yo no me sané con mis abusos infantiles, si yo no me sané con mis carencias, voy a entregarle todo eso envuelto en un lindo paquetito de regalo para que lo solucionen mis hijos. Y mis hijos van a tener que repetir todo lo que yo no alcancé a sanar. Y si ellos Mm, no alcanzan a sanar, lo van a repetir mis nietos. Y así el árbol familiar es bien rayado, es como un disco pegado. Si alguien no hace conciencia, todo esto se empiezan a repetir crisis económicas, se empiezan a repetir divorcios, se empiezan a repetir enfermedades, verdad. muertes tempranas. Todo se empieza a repetir si uno no se hace consciente y hace la sanación y libera esas memorias de dolor o esas lealtades invisibles. Los hijos están ahí, yo pienso, para ser un espejo. Incluso hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama La Ley del Espejo. Es Ah, fabuloso. es Es un precioso. libro flaquito, incluso Sí lo lo pueden tengo. encontrar en PDF, y ahí sale muy claro que lo que las rabias y las cosas no resueltas en ti repercuten en tus hijos y después a tus hijos le hacen bullying en el colegio, les va mal, les cuesta surgir, porque en el fondo están siendo leales con tus propias heridas. Así No, que los hijos son un espejo. tal cual. No, qué importante, amigo mío, lo que acaba de decir. Y qué interesante el trabajo que tiene, por ejemplo, la enorme cantidad de personas que están escuchando esto, porque, pucha, no sé si es un ejemplo muy bonito, pero es como la gotita de cloro, ¡pum!, que cae en el agua sucia y empieza a limpiarse todo, todo, todo. Basta la acción de uno para que se genere esta reacción en cadena que los demás descubren lo que tenían que sanar y que siempre han querido y algunos ni siquiera lo sospechaban. Ya, esta pregunta es muy importante, Pedro. Lula Arriagada nos dice, ¿qué pasa si uno quiere sanar su árbol ancestrológico, genealógico, pero el árbol, en buen chileno lo dice acá, no está ni ahí? ¿Qué se hace cuando Ya, rebotas contra la muralla del resto de tu familia? bueno, acá lo importante es lo que hace uno, no lo que hacen los demás. Lo importante es lo que yo siento, lo que a mí me pasa. Si mi papá no quiere tener comunicación conmigo, lo importante es que yo tenga un lugar para él en mi corazón, porque yo me tengo que poner en los zapatos de mi papá, porque una vez le dije a una alumna, mira, no importa si tu papá está en la buena o en la mala contigo, pero lo importante es que tú estés en la buena con él. Así que anda a visitarlo. No, yo hace como 10 años que no veo a mi papá, no importa. Anda a visitarlo y pídele un abrazo y dile gracias, porque al final todo sirvió, lo bueno y lo difícil.
Bueno, voy a ir, profesor. No, no sé dónde vive. Yo le conseguí en la televisión, tú sabes que hay esos detectives que buscan gente, y justo yo Sí. estaba en el Bienvenido que buscaban gente en ese programa. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, que buscaban a las familias perdidas. Entonces le pedí que buscara a este papá, me trajo la dirección y se la di. Entonces le dije, aquí vive tu papá. Ya, bueno, ella, una tía le dijo que al papá le gustaba el pay de limón, así que le hizo un pay de limón, le tocó el timbre y el papá salió y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Me Chuta. dio una rabia, pesqué el pay de limón y se lo tiré en la cara a mi papá. Le dije, mala la tarea, porque ¿quién fue? No fue una mujer adulta a buscar a su padre, fue una niñita chica con la idea de que el papá iba a salir y se iba a poner a llorar, y le iba a decir, mijita, qué lindo verte. No, el papá tenía el derecho de decirle, ¿tú qué estás haciendo aquí? Porque él tendrá sus razones para estar enojado, pero ella, si hubiese ido como adulta, le hubiese dicho, papá, te vine a traer un pay de limón y un abrazo, porque yo ya te di un lugar en mi corazón. Y nada más, y se habría ido. Pero Mm, reaccionó como niña y al tiro se picó. Entonces uno no tiene que estar esperando que los demás aplaudan lo que uno hace, sino que mm, uno sana por uno. Y cuando realmente una persona ha sanado de su árbol familiar, el árbol solo se empieza a mover y empiezan a suceder más cosas mágicas, milagrosas, y los demás también hacen su mm. esfuerzo, aunque no estén vivos, aunque estén en otro plano, igual empiezan a pasar cosas. Pero no Ajá, es tiene que verdad. ser una cosa inmediata de que si yo le digo, papito, te quiero, mi papá se va a poner a llorar. A veces sí, a veces cuesta más tiempo y a veces hay que tener paciencia. Toda la razón, absolutamente. ¿Ves? O sea, la vida eh, es como una película, pero no es de un solo género, no es solo comedia o final feliz, sino que hay que No, pasar por distintas temporadas en la serie para poder llegar a los totalmente, donde uno necesita estar. totalmente. Oye, mira, nos pregunta acá alguien que dice, lo que nosotros llamamos, que nos pasa a uno, enfermedad, crisis, pueden ser consecuencias de no sanar el sistema familiar, son como las alarmas que existen, oye, te lo he dicho, la vida, te lo he dicho de tantas formas, ahí que te voy a enfermar, para que te des Es, cuenta por dónde es la cosa. es verdad, las enfermedades son mensajeras del amor. Mm, Yo trabajo con un oncólogo eh, que trabaja mucho con el árbol familiar. Hacemos investigaciones juntos. Él está escribiendo un libro sobre cábala y cáncer. Es oh, mira, un gallo capísimo. ¿Cómo se llama? Los médicos de la sangre, hemato-oncólogo. ah, Es un exacto. hemato-oncólogo. Ya. Y con él hemos investigado mucho ese tema. Y en realidad la enfermedad viene de la raíz de Francia, fermé, está cerrado. Mm, claro. Entonces, la enfermedad dice cerrado por reparaciones. Y muchas Mm, veces una enfermedad, aunque incluso te lleve a la muerte, te cambia completamente tu visión de la vida. Hace poco me invitaron a un hospital a hacer un taller con enfermos de cáncer que fue muy impactante para mí, muy, como decir, muy, me emocionó mucho, mm, en que habló un caballero mm. que tenía más o menos unos 45, 50 años, y que dijo que hace 15 años él le dio cáncer al páncreas y que él era una persona muy arrogante, era jefe del hospital, de ese mismo hospital, trataba mal a su subalterno y cuando le dio el cáncer al páncreas, el médico le dijo que esto era un cáncer muy rápido y que le quedaba muy poco tiempo. Pero dice que eh, esto ya hace 15 años y no se ha muerto, pero todo lo que le vino después del cáncer dice que fue como una iluminación. Empezó Mm. a desarrollar su vida espiritual y dice, y yo no me fui del hospital, me quedé porque yo quería transformar y reparar todo el daño que le había hecho a mi Mm. subalterno. Y Hizo la hoy día pega. hizo la pega y todavía sigue siendo jefe, todavía sigue teniendo cáncer, está dando la pelea, pero lleva 15 años y la gente lo adora y ahora él es del Mm. sindicato, qué sé yo, es como el papá, le soluciona el problema a todo el mundo. Y dice, yo creo que Dios me dio esta sobrevida para hacer esta reparación, porque yo era un monstruo.
y pude reparar a cada persona que ofendí y también en mi familia y muchos testimonios son así, de que cuando uno tiene una enfermedad, cierra la tienda por un rato y empieza a mirar la vida de otra manera. A veces uno se claro, sana también, uno se sana y después de esa sanación uno tiene cambios importantes, pero muchas veces también mira para atrás y se da cuenta que esa enfermedad fue para honrar algo de un abuelo, de un tío, de un papá, de una mamá, y uno se enferma muchas veces para reparar el árbol, y eso se ve mucho en mm, los niños, en el conflicto del alma infantil, cuando los niños ven que los papás se van a separar, generalmente hacen enfermedades fuertes, graves, con la esperanza de que sus sí, padres, porque él no sabe, que si yo te estoy hablando de niños chicos, 4, 5, 6 años, no sabe, lo hace en forma inconsciente, con esa lealtad inconsciente y enferma, con la esperanza que los padres no se separen por el instinto de mm, supervivencia. Y muchas veces, tristemente, los niños mueren porque prefieren, por el instinto de supervivencia, morir antes que muera la mamá o el papá, porque al final, por el instinto de supervivencia, los padres tienen que es el todo. sobrevivir. Entonces, esto es bien complejo y bien fuerte, pero cuando uno le hinca el diente, se encuentra con cosas impactantes. Yo recomiendo a la gente que le interesa este tema Ujú. leer un libro que se llama eh, de Anne-Céline Schusenberger, una psiquiatra francesa, y se llama Mis antepasados me duelen. Y tiene otro también que se llama Ay, mis ancestros. Ella, Qué bonito. ella es psiquiatra y el marido es oncólogo, entonces trabajan juntos y ella se dio cuenta de la influencia de los ancestros en el cáncer y acompaña a las personas a morir, pero al buen morir, porque nosotros tampoco no nos gusta hablar de la muerte, le sacamos el poto a la jeringa, Tal cual. pero existe el buen morir, porque la muerte también en nuestra sociedad es muy ignorada. Yo acompaño mucho a las personas a morir, me gusta, porque aquí la gente muere muy sola, entubada, en las clínicas, en los hospitales, aunque sea el hospital más mejor o la clínica más humilde, o el hospital más humilde, Sí. hay horas de visita, pero en esas horas mucha gente muere cuando no están las visitas y mueren Mm, intubados en esas máquinas, pip, 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 y, y es tan bonito poder tomarle la mano a una persona que se está muriendo y decirle, qué linda estás, qué lindo estás, mm, dame tu manito, respiremos juntos. Y fíjate que es tan impactante lo que te dice toda la gente, porque es sin excepción. Pedrito, estoy viendo a mi papá y a mi mamá que me vienen a buscar. sí, señor. Entonces, Tal cual. en el momento de la muerte, también tus ancestros te vienen a buscar. Hay gente que ve a ángeles, hay gente que ve a la abuelita, pero los ancestros siempre están ahí. Y en el momento de la muerte es muy bonito como eso se da. Entonces, las enfermedades, sean para sanar o para morir, siempre traen mensajes del amor. Y también pasan otras cosas. Cuando una persona está enferma y está a veces terminal, la familia empieza a turnarse para cuidarlo. Entonces, cuando Mm, estaban todos peleados, se empiezan a juntar de nuevo y la tal enfermedad cual. los reúne. Por eso a veces la llamamos mensajeras del amor. Tal cual. Oh, qué increíbles palabras las cosas que has vivido, Pedrito, y que nos las comparte el día de hoy con nosotros. Yo creo que incluso ya no solamente de inspirar en una alquimia interna, sino también a hacer una acción, porque tú acabas de retratar escenarios que probablemente a muchos les toca y que lo tienen ahí como un pendiente y que Mm. ya mañana, bueno, ocuparán un permiso de cuarentena y pues en vez de ir al supermercado pueden ir a visitar, por ejemplo, a esas personas. Oye, acá hay algo muy interesante que nos dice Rosa Rabanal. ¿Cuál es tu opinión respecto a tu conocimiento y tu experiencia? Porque hablamos de las enfermedades como mensajeros del amor, porque entendemos que una dolencia física, una enfermedad incluso crónica o mortal, te hace un llamado de comienza a mirarte para adentro y comienza a entender ciertas cosas. ¿Qué pasa con las enfermedades mentales? Aquí yo he escuchado de todo, por ejemplo, Alzheimer, demencia senil. Es como si el cuerpo quisiera, ¿sabes qué? Ya no hiciste nada, voy a apagar los recuerdos. Voy a hacer que te olvides de todo porque
Pucha, no quisiste nomás. ¿Qué pasa ahí con las enfermedades mentales? Bueno, no es un tema que yo maneje mucho, pero sí algo le he hincado el diente por mi misma pega. Eh, Hay distintas cosas, por ejemplo, enfermedades mentales como la esquizofrenia, eh, que son, mira, hay una psiquiatra africana ¿Mm? maravillosa, que en este momento se me olvidó su nombre, pero si uno la busca en internet no hay tantas psiquiatras africanas que salgan ahí, que hace unos trabajos maravillosos, que dice, por ejemplo, que ella dictó en una universidad en Estados Unidos una charla sobre su postura de la esquizofrenia, que las personas que tienen situaciones mentales que nacen con eso o empiezan a enfermar en la adolescencia, también están al servicio de una carencia que hubo en un árbol. Por ejemplo, un papá que se fue, un abuelo que no estuvo, alguien que fue excluido por distintas razones, políticas, económicas, religiosas. En 2 o 3 generaciones el árbol repara con una persona que viene con capacidades diferentes. Entonces, ella dice que nosotros aquí en Occidente nunca supimos tratar esas capacidades diferentes en forma tribal, sino que tratamos a la persona sola. Entonces ella tiene en África un sistema que se lleva a personas que tienen esquizofrenia adolescente y no tan de edad tan avanzada, hasta como los 30 años, ¿Mm? y los inserta, porque en África esas personas son consideradas benditas. Mm. Entonces, como dice el profesor Maturana, todo es cultural. Si en esta cultura tú eres enfermo mental y en la otra cultura eres bendito, la persona que se siente bendita, se siente amada, tiene un cambio de actitud increíble. Entonces empiezan a Mm. ser personas que les consultan, porque como ellos oyen voces y qué sé yo, tienen una actitud diferente ante la vida, en nuestra sociedad terminan a veces siendo muy agresivos, porque se sienten como que los demás son enemigos, en cambio ya se sienten tan amados que ocupan un rol de consejeros y generalmente viven una vida mucho más plena. En lo que se refiere al Alzheimer, sí es lo que tú dices de que a veces el cuerpo ya no puede con el rol que está cumpliendo y empieza entonces a olvidar quién es. Y eso es súper fuerte, porque en el fondo uno se olvida de su propia identidad. Pero también una vez escuché a un lama muy lindo que vino a Chile una vez, un lamita hermoso, que acaba de morir hace como Mm. 2 meses, el lama Gancha, y él dijo que el Alzheimer también es una bendición porque al final te olvidas de tu ego, te olvidas de quién eres y te fundes en una esencia divina. Y generalmente la gente al final con el Alzheimer se pone más bonito, más Mm. sonriente y se funden en una esencia luminosa. Claro, para los que estamos cerca es doloroso y es triste, pero Claro. el que está en esa enfermedad también soltó su yo, la Mm. importancia personal, como dice don Juan. Entonces, eso Sí. sería lo que yo humildemente sé, porque tampoco de eso soy muy, no sé tanto, pero Pero lo que sé lo dije. me parece completamente correcto. Es como ese gran sacrificio invisible que hay de parte de la persona misma con respecto a lo que ahí terminó de atarse, una reparación de raíz, digamos, una Sí, nueva rama que puede continuar gracias al sacrificio anónimo muchas veces de uno de nuestros enfermos que incluso suicidó su propia personalidad para que se mantuviera la cordura en el resto de los habitantes de ese árbol es verdad, familiar. es verdad. Es como que elige la capacidad diferente para que los demás puedan hacer otras cosas y también Aprende. para transformarse en personas nobles, porque al final lo cuidan y mucha gente yo escucho, yo trabajé muchos años en Anadime eh, con niños de discapacidad y todos los papás dicen que son bendiciones, que les han enseñado mucho,
que sus hijos les han traído una bondad tremenda. Entonces yo lo veía ahí en Anadime que trabajábamos con los papás y todos los papás se sentían benditos de tener un niño con capacidades especiales. Mm, qué bonito, fíjate, es increíble el entender el regalo del cambio del punto de vista, que no es un consuelo, es un entendimiento, es una Sí. comprensión y que de por sí es reparadora. Que Uy, además que nosotros vivíamos, porque ya no, pienso en un sistema tan macabro, tan desalmado, que todo era éxito, 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 ah, es éxito, rating, ¿no es cierto? claro. Que te vaya, ¿qué lo que era que te vaya bien? Pucha, era una cuestión tan equivocada. Entonces yo pienso que después del estallido social y de este coronavirus, el mundo que conocimos ya no existe. Y creo que todas esas cosas que se perseguían antes ya no tienen sentido. Y no sabemos qué mundo nos vamos a encontrar, pero te aseguro que va a ser un mundo menos desalmado. De todas maneras, querido amigo, quiero aprovechar de dar las gracias a todas las personas que se han estado uniendo a nuestra conversación, parte, digamos, de el regalo también de nuestra parte de Instituto Ser y Conciencia, que queremos hacerlo con estos grandes entrevistados que hoy día nos acompaña el tremendísimo gran hombre Pedro Engel. Uy, acá hay una pregunta bien específica, Pedrito, a ver qué le podemos decir. Katy Orange dice, mi padre, el padre de ella, tuvo una infancia difícil, vio violencia desde muy pequeño y un nulo apoyo familiar. Por lo tanto, nos educó con la idea de que uno es solo, así como que la vida es dura y uno se la tiene que bancar solo. Y eso a mí me ha costado mucho. ¿Qué puedo hacer? Pregunta ella. Dice, exacto, o sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, Ella no se siente perdida un poco. primero que nada, tienes que ponerte en los zapatos de tu papá y respetar lo que él vivió y respetar también lo que él siente. Y creo de que nosotros somos libres. Y la libertad viene cuando tú puedes respetar a tu papá en sus creencias, en sus vivencias y amarlo de esa manera y Mm, tú quizás puedas hacer un cambio, pero para hacer ese cambio no puedes mm, juzgar a tu padre, porque cuando uno juzga a sus padres, inmediatamente está repitiendo lo mismo con los hijos. mm, Entonces, aquí se trata de decir lo siguiente, querido papá, así como eres perfecto para mí. mm, Y con todo lo que tú me enseñaste, yo puedo ser feliz. Porque si tú le reclamas a tu padre que te enseñó muy drástico, que no te abrazó, que te enseñó que uno es solo, bueno, eso es lo que él pudo hacer con su experiencia. Ese es el material que él tenía, no tenía otro. Entonces tú lo mm, tienes que recibir igual con cariño y tú puedes hacer un cambio con tus hijos y no tratar de ser mejor que tu papá, sino que simplemente ser mm, diferente, porque cuando uno trata de ser mejor que el papá se transforma en una persona arrogante y al final no resulta. Igual mm, con humildad uno tiene que recibir lo que el papá le dio. Te recomiendo mm, leer un libro muy bonito que se llama ¿Dónde están mis monedas? Yo creo que mm. ese libro te va a dar una respuesta hermosa. También es un libro muy delgadito, pero de una sabiduría tremenda. Quédate con lo que tu papá te dio y con ese regalito tú haz lo que quieras, pero no lo juzgues a tu papá, porque tu papá, eso fue su infancia, su manera de vivir, lo que él recibió y no lo puedes juzgar. Perfecto. Pedrito, mira, hemos hablado harto de ancestrología, de los árboles genealógicos. Nos pregunta Claudia acá, ¿cuál es tu opinión respecto a las constelaciones familiares? Que pareciera que van de la mano, ¿no? ¿Mm? Eh, bueno, yo he estado en muchas constelaciones familiares, sobre todo con Cristina Yaguno, que es una mujer maravillosa, también con una psiquiatra argentina, María Loyo, fabulosa, eh, pero no soy constelador. Yo me fui por el lado de Lola Hoffman, Mm, que ella me inició en la ancestrología, que son como primas hermanas. Yo amo las constelaciones, las encuentro fabulosas, respeto mucho a Bert Hellinger,
Y yo formé una escuela de ancestrología junto con Gloria Lieberman, que vivió 20 años en África, en los mismos pueblos que vivió Bergelinger. Entonces se parecen, se cruzan las leyes tribales de la ancestrología con las constelaciones. A mí me encantan las constelaciones y mi opinión es la mejor de las opiniones, porque es un sistema de Mm. sanación espectacular, Dinámico además, o sea, es muy dinámico. como, exacto, digamos, Sí, es de práctica, vamos echando pero sobre todo a las personas que les cuesta un sí, poco, que son más, que tienen hartas corazas, rapidito y sin sospecharlo comienzan a darse cuenta de que están en medio de un sistema donde no queda otra más que entregarse y empieza a generarse así como un circuito eléctrico en donde, bueno, pasa lo sí, que tendrá que pasarte. así es. Mira, Mili Lizama, esta pregunta es delicada, Pedrito. Dice, en mi familia se repite una historia de abusos sexuales a las mujeres por integrantes de la familia y se han tratado como secretos del núcleo familiar hasta ahora. ¿Hay que mantener el secreto o hay que hablar de eso? O sea, Bueno, cortarlo desde la Mili, palabra. Mili, te quiero decir de que es mucho más común de lo que tú piensas. Los Mm, abusos sexuales en la familia son muy comunes y como dices tú, uno no se entera porque son secretos familiares y es muy fuerte. Eso siempre es el mejor amigo tu papá, a veces mm, hasta tu papá, un abuelo, un tío. Y eso se va repitiendo justamente a través de los secretos, porque como dije en un momento, las lealtades al árbol familiar son muy fuertes. Entonces, mm, uno, por la lealtad a sus ancestros, vuelve a ser abusado. Y después nuestros hijos también vuelven a ser abusados por lealtad a los abusos que hay en el árbol. Entonces, esto es algo que sí se puede sanar, hay que trabajar para eso, hay que ir a una astrología, una constelación y por supuesto que no tiene que seguir siendo un secreto, porque los secretos se enferman. Cuando mm, uno puede hablar de esto con amor, sin tampoco querer vengarse, porque cuando uno lo habla para mm, vengarse del otro, es seguro que esto se va a repetir. Cuando uno lo habla para sanar, es muy doloroso. Las familias generalmente sufren un quiebre, que es como una especie de bomba atómica, pero es importante porque después ya empieza el sistema de reparar. mm, Pero es muy importante hablarlo, porque al hablar se hace la conciencia y también uno como papá empieza a estar más alerta y más consciente para que nuestros hijos estén más a salvo. Es un tema muy complejo, pero fíjate que yo que trabajo en eso, lo veo que es algo como la marraqueta, así de común. ya, Y sí es verdad, y una vez yo hablé esto en una entrevista que me hicieron hace muchos años en la revista Cosas o Caras, no me acuerdo, y el título le pusieron un título, lo encontré bien especial, decían, todas las casas se cuecen habas. En todas las familias, yo partí esta mm, entrevista diciendo de que la sociedad en que vivimos es abusiva, es una mm, sociedad abusiva. Y generalmente, yo digo el 99% de los niños hemos sido abusados, no importa que no sea sexualmente, pero hemos claro. sido abusados con el lenguaje, con el poder, con desencantos. Entonces, el abuso es permanente en la infancia. Y creo que si tú esto lo tienes consciente de que en tu familia ocurre, no te sientas como un bicho raro, porque Mm, tribalmente esto viene de muy atrás. Yo viví un tiempo en Isla de Pascua y, ya, por ejemplo, y también hay una antropóloga que se llama Margaret Mead que mm, investiga la sexualidad en la Polinesia. Y antiguamente en la Polinesia los padres iniciaban a sus hijos. Y vuelvo a mm, lo cultural. En otra cultura eso es una iniciación de amor y en esta cultura es un abuso sexual. Entonces, todo esto tiene que ser reparado desde el ángulo del amor,
porque si es reparado bajo la venganza y el odio y la rabia, no se repara. Se repara solamente cuando uno realmente quiere sanar ese niño herido y, como te dije hace un rato, salir del lugar de la víctima, porque el abusador también es víctima. De todas maneras, de Entonces, todas cuando se maneras. juntan dos víctimas se puede sanar, pero cuando hay un victimario, cuando el abusador es el malo, el desgraciado, todo eso, tiene mucho poder. Le entregas el poder a una persona y tú vas a quedar siempre reducida. Este es un tema bastante potente Mm. que sí se puede sanar. De todas maneras, mira, yo insisto, hay mucha gente que se sigue sumando a esta conversación, decirle que este diálogo va a quedar permanentemente a través de Instituto Ser y Conciencia. Va a estar 24 horas en nuestra historia, en nuestro IGTV en Instagram, y posteriormente también va a estar a través de distintas publicaciones en YouTube. Aprovecho de avisarle, por si acaso, mañana, si viene re bueno, a las 20 horas de mañana jueves, vamos a estar hablando del mapa del alma de Carl Jung, Qué junto a la lindo. tremenda Nela Silva, psicóloga de nuestro instituto, y que también está dando charlas y cursos y formaciones al respecto. Maestrísimo, fíjate que las preguntas insisten y aquí hay varias concretamente que debo decir que tus palabras no solo acompañan, reparan e inspiran, y esa inspiración ya es reparación porque es lo que le faltaba, ese pequeño empujoncito de eso que ya hace rato la gente quería dar ese primer paso de ir a dar ese abrazo, ir a dar esas gracias, ir a decir te perdono, etcétera, etcétera, y hoy día se está dando una dinámica acá potentísima con respecto. Hay una pregunta que nos vuelve a repetir una amiga y que no es menor, ¿ah? Porque hay gente que lo ha intentado todo y hay gente que no tiene muchos tips de cómo parto. Es como alguien que no sabe bailar y no sabe qué pie mover primero y Ujú. dice, ¿qué pasa cuando tu hijo no quiere nada contigo? Y he agotado ya todas las posibilidades. ¿Existe, no sé si se puede decir así, un tip, algo que es como un movimiento maestro, así de que pueda yo remover la conciencia y que por lo menos me ponga la atención y que vea la sensibilidad con que yo quiero arreglar las cosas? Bueno, primero que nada quiero decir algo respecto a todo lo que he hablado, que todo lo que yo he hablado hoy día lo he hablado desde mi experiencia, pero siempre yo recomiendo a la gente que igual se trate, que tenga su psicólogo, su psiquiatra. Yo creo mucho en la terapia. Yo toda la vida me he psicoanalizado, he tenido mi psicólogo, mi psiquiatra, que me ayude en este camino. Los, entre comillas, consejos que yo les he dado, se los he dado desde la ancestrología, pero igual yo recomiendo siempre ir a tratarse a de un profesional Mm, que pueda respaldarte todos estos movimientos. Bueno, cuando tú tienes un problema con un hijo, ese problema es un reflejo, es un espejo de los problemas que tú no has solucionado con tus padres. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo que haga algo que tú no has hecho? Y mm, quizá ese hijo copió, porque los hijos copian, o sea, son espejos de lo que tú le mostraste en su infancia. No sé cuál es tu relación con tu padre, pero seguro que lo que tu hijo te está mostrando es algo que tú también le mostraste con tus papás. claro. Entonces, el primer tips para este baile A ver, siempre va a anota. ser reparar el amor o los vínculos rotos con tu papá. Cuando tú vas reparando los vínculos del pasado, y esto, por ejemplo, lo aprendí mucho de las machi y los machi, de la cosmovisión mapuche, que Sí. cuando uno repara los vínculos rotos con sus ancestros, para adelante todo se empieza a arreglar. Y Mm, eso también está muy claro en el libro La Ley del Espejo, que lo puedes leer, mm. en que también los hijos son el espejo de los rollos que nosotros no hemos reparado con nuestros padres. Perfecto. Maravilloso. Oye, aprovecho de hacer yo una reparación. El programa con Nela Silva sobre el mapa del alma de Carl Jung Qué es lindo. hoy a las 8. Hoy día Hoy, tenemos, eso hoy te iba a mismo, decir a que es la hoy. es muy bueno. Sí, ella es un magíster en psicología junguiana,
es una capa, y ella, a propósito de que tú mencionabas sobre ritos, digamos, cosmogonías mapuche, ella hizo cursos sobre tambor sanadores para rituales ancestrales de todo esto. Es una mujer tremendamente completa, es una matea y es una capa de todos estos asuntos. Pedrito, fíjate que, mira, nosotros ya tenemos que ir cerrando. Primero, tú tienes que hacer clase y te vuelvo a agradecer infinitamente tu valioso tiempo que has compartido hoy día con nosotros, porque no es simplemente palabras que quedaron ahí en una grabación permanente publicada, no son palabras al aire, son herramientas que marcan la huella, son bastones para un rato irse guiando por estos caminos sinuosos y para luego, ¡pum!, soltarlo y por los propios pies que cada uno de los que hoy día nos escucharon ya saben un poco o tienen el aliento de fuerza y valentía para comenzar a hacer estas reparaciones que a todos nos tocan y que baste ver a nuestros hijos, baste ver a nuestros ancestros, a nuestros padres, para entender de que siempre dentro de este inmenso árbol genealógico nosotros podemos ser una fruta reluciente que dé el ejemplo a los demás y comience a hacer este efecto eco de reparación para el resto de este gran árbol que en el cual estamos insertos. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon pelar el cable hoy día y Mm. gracias a ti por la invitación y bueno, cuando quieras vuelvo. Muchísimas gracias, amigo. De verdad te mando un fuerte abrazo que lo reparto entre todas las personas que hoy día estuvieron con nosotros. Muchas Abrazo para gracias, todas las querido. personas. Te pasa Gracias, todas mis bendiciones. Cuídese, amigo. Que esté muy bien. igual, gracias. Chao.